Ok, nosotros continuamos en el tema de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y como yo les he dicho anteriormente, esta doctrina es cardinal para todas las demás doctrinas. Porque si nosotros no entendemos, escuche bien, lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma, si nosotros no lo creemos, o por lo menos si no estamos anclados en una convicción de lo que la palabra de Dios es, entonces vamos a tener serios problemas para creer otras doctrinas que son difíciles de comprender, como dice el apóstol Pedro al apóstol Pablo en segunda de Pedro capítulo 3. Entonces nosotros tenemos que ver esto con mucha seriedad. Por lo tanto, mi plan hoy no es solamente ir hacer un recorrido de conceptos teológicos, sino que mi plan hoy también es, por medio de las escrituras, demostrar lo que nosotros creemos de las escrituras. Por lo tanto, tenga su Biblia a mano, sea rápido para buscar los textos, porque tenemos suficiente material que cubrir para el día de hoy. Como nosotros hemos visto con respecto al tema de la doctrina de las escrituras, había una verdad de Dios que estaba en la mente de Dios y que Dios quiso revelar acerca de sí mismo. Esa revelación nos las dio por medio de su palabra y también por medio de la creación, pero de manera especial por medio de su palabra. Esa revelación vino dada a nosotros por medio de la inspiración plenaria verbal, que significa que Dios usó el lenguaje, el conocimiento que los apóstoles tenían y usó sus palabras para escribir lo que Dios había inspirado en el tiempo, en el momento, con la educación que tenían. Y luego esa inspiración, vimos las semanas últimas, terminó siendo un compendio de libros al cual nosotros llamamos el canon. Y en ese recorrido del proceso de canonicidad, vimos cómo llegamos al Antiguo Testamento, cómo llegamos al Nuevo Testamento y por qué nosotros no incluimos lo que llaman los textos pseudoepígrafos y los apócrifos, ¿ok? Aquellos textos que fueron escritos en un periodo de 400 años de silencio entre el último de los profetas del Antiguo Testamento y hasta que apareció Juan el Bautista. Ahora bien, hay una implicación en esto antes de nosotros movernos hacia adelante con respecto a la inspiración en sí misma, que es de donde se desprenden los atributos de las Escrituras. Si nosotros no vemos lo que la Escritura dice acerca de sí mismo, nosotros vamos a tener dificultad, como pasó y ha pasado a través de la historia, de hombres que escogen y dejan lo que le conviene de las Escrituras y hacen su propio canon. Hablamos la semana pasada de cómo la herejía propuesta por en el principio de la iglesia, los ataques que la iglesia tuvo con Marción fueron catastróficos, afectaron mucho todo lo que era el consejo de Dios para ese pueblo en esa época al principio de la iglesia. Así que yo quiero que nosotros vayamos al Salmo 19 otra vez, no es la primera vez que vamos al Salmo 19, y en el Salmo 19 yo creo que de este Salmo se desprenden una serie de características que posteriormente se convierten en atributos o se desprenden los atributos de la Escritura misma. Recuerde que la Escritura es lo que ella misma dice que es. Y hoy yo quiero entrar un poco más profundo y mi meta es poder llevarlo un poco más profundo al razonamiento de la verdad acerca de las Escrituras. Así que si usted ha estado en la superficie con respecto a lo que usted cree de las Escrituras, yo espero que hasta hoy usted se quede en la superficie. Mi meta hoy es tomarlos y llevarlos un poco más profundo en cuanto a su entendimiento de las Escrituras y usar la misma Escritura como el instrumento para demostrar lo que nosotros creemos y lo que la misma palabra de Dios enseña. Así que el Salmo 19 en el versículo 7 al 11 cita de la siguiente manera. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre.
Los juicios del Señor son verdaderos, son todos justos. Deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Hermanos, cuando nosotros vemos eso, lo que yo quiero ahora es que nosotros hagamos un desempaque de este salmo. Que agarremos este salmo y lo mastiquemos despacio. Agarremos este salmo y lo exprimamos. Y saquemos de este salmo los atributos que vamos a poder ver en el día de hoy en una primera parte. Y luego vamos a ver en una segunda parte en las próximas semanas, entonces, más de los atributos de Dios, los atributos de la palabra de Dios. Lo primero es, si usted observa el texto, dice la ley de Jehová, mire cómo se refiere, el testimonio de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Y tomo la versión que es la Reina Valera, que se lo atribuye a Jehová para que veamos algo que quiero resaltar. Dice, es perfecta, es fiel, recta, pura, limpia, verdad. Y todo esto produce un resultado, convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbran los ojos, permanecen para siempre, lo cual habla de su trascendencia, son todos justos y sobre todo el salmista le da un poco más de atractivo diciendo que son deseables como el oro, más que el oro. Imagínense en ese contexto, el oro era quizás si se puede decir, la joya, la prenda o la piedra, como quieramos llamarlo, de mayor valor y más dulce que la miel, siempre la miel refiriéndose a algo atractivo que era gustoso al paladar. Entonces nosotros vemos cómo también el salmista incluye algo importante. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. En guardarlos hay gran galardón. Yo voy a hacer una pausa porque es importante que nosotros reflexionemos en una verdad de manera personal para que este conocimiento no se quede en nuestra cabeza, sino que pueda llegar a nuestro corazón. ¿Ok? Hay una pregunta que sale y es si nosotros estamos guardando la palabra de Dios. Yo quiero por un momento que usted piense en aquellas cosas que a usted le tiene mucho valor y que usted es muy celoso o celosa, que guarda, puede ser una prenda, puede ser algún bien, pero no sé si usted ha notado que hay personas que tienen prendas y lo ponen en una cajita, en una caja fuerte, y ahí esa prenda solamente la sacan o la usan para ocasiones especiales. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser, no sé, piense. Piense con el cuidado, piense la perspectiva que usted tiene con respecto a eso, cómo usted lo guarda, por qué lo guarda, porque lo atesora. ¿Y por qué lo atesora? Porque para usted tiene un gran valor. La pregunta es, que se desprende a la luz del que el salmista dice, si nosotros vemos y atesoramos la palabra de igual manera. ¿Ok? Porque si nosotros tenemos un gran entendimiento de la escritura, pero eso no me transforma, significa que está en mi mente. Usted lo va a ver, todo el tiempo está alrededor de nosotros. Usted quiere ver una persona que esa palabra no ha bajado a su corazón, usted lo puede ver en su comportamiento, en su manera de hablar, casi siempre o es hipercrítico o casi siempre es porque el conocimiento está aquí, pero no ha sido amonestado aquí y no lo ha guardado. Y por eso hago esta reflexión, para que el conocimiento que vamos a aprender hoy no se nos quede y se nos infle la cabeza, sino que pueda trabajar en nuestro corazón. Seguimos. Entonces, la Biblia, decimos, es la revelación de Dios inspirada y es el producto del soplo de Dios, ¿ok? Y por ser el soplo de Dios, la Biblia no es palabra de hombres, ¿ok? La Biblia no es palabra de hombres. Es el soplo de Dios, es la inspiración de Dios, sale de la boca de Dios. Por lo tanto, tiene un valor único, hermanos, en esta tierra. Un valor que debe de ser atesorado. Mire, yo quiero que usted lo vea, porque esto no puede dejar. Mi intención es que hoy usted pueda salir con un alto deseo de atesorar la palabra de Dios. Escuche esto. Si usted y yo somos conscientes que esta es la palabra de Dios, entonces no existe un mejor bien sobre la tierra para el hombre, el ser humano, la humanidad, que no sea atesorar esto que es de Dios. ¿Sí o no?
Si nosotros decimos que esta es la palabra inspirada por Dios, significa que no hay nada sobre esta tierra que sea de mayor importancia para nosotros que no sea atesorar la palabra de Dios, porque salió de Dios mismo. No sé si usted está entendiendo. Este es el mejor tesoro, el mayor tesoro que cualquier creyente puede tener sobre la tierra. Por lo tanto, aunque vamos a ver la importancia de esto, es importante que eso no se quede en nuestra cabeza, sino que nos mueva la acción de efectivamente traer nuestros corazones a la palabra de Dios continuamente y aplicarlo diariamente. Entonces, mire cómo la palabra de Dios misma dice que es la palabra de Dios. En el Salmo 19, versículo 7. La ley de ¿quién? El testimonio de ¿quién? Los mandamientos de ¿quién? Los preceptos de ¿quién? Jehová. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. La palabra misma está diciendo que la palabra es de Jehová. Por lo tanto, por ser el soplo, el producto del soplo de Dios, la Biblia no es palabra de hombres. Es palabra de Dios. Y yo quiero seguir profundizando en estos conceptos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la ley? ¿A qué se refiere el testimonio? ¿A qué se refieren los mandamientos? Los preceptos, el temor, los juicios, que usa de manera intercambiable en este versículo. Vamos a entrar un poquito más hacia adentro. La ley es el término general para referirse a la voluntad revelada de Dios. Y lo que él está diciendo es que esta voluntad revelada de Dios es perfecta. Y agarra esa palabra que vamos a ir más adelante a uno de los atributos. Segundo, el testimonio, ¿a qué hace referencia? Bueno, el testimonio hace referencia al aspecto de la verdad confirmada por Dios mismo. Testimonio de Dios. Mandamientos y preceptos indican firmeza, autoridad que Dios dirige a nosotros. Y yo no sé si le llama la atención que cuando dice el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los preceptos del Señor, versículo 8, son rectos que alegran el corazón. No sé si usted lo ha pensado, a nadie los mandamientos, sobre todo nosotros que somos muy rebeldes por naturaleza, nos gusta que nos manden y nos den órdenes. ¿Sí o no? Unos más que otros. Pero no nos gusta que nos den órdenes. De hecho, cuando nos dan órdenes, eso no necesariamente trae gozo o alegría a nuestro corazón. ¿Sí o no? Entonces nosotros vemos que la manera como el salmista ve y recibe la palabra de Dios es con alegría. ¿De qué manera los mandamientos del Señor pueden producir en mí alegría? Los preceptos del Señor son, como dice él, alumbran mis ojos cuando yo los recibo como lo que son, palabra de Dios, movido por la mejor intención de Dios, con el fin de traer el mejor beneficio para el hombre, y es que conozca a Dios mismo. ¿A qué se refiere con el temor? Hace referencia a la respuesta humana a la que nos debe mover la palabra de Dios. En la medida en que yo conozco más de ese Dios que se ha revelado, y ese asombro y reverencia debe de crecer. Y como lo hemos dicho justamente en la serie de Eclesiastés también, este temor no hace referencia a miedo, ¿ok? De que usted cree que ese terror que produce el miedo ante la incertidumbre, el suspenso. No. Es un temor que viene dado de conocer la grandeza, la santidad de este Dios, que me mueve al asombro y a la reverencia, y consecuentemente por tal asombro y tal reverencia yo entonces me rindo a hacer su voluntad y a vivir y a obedecerle o a ser diligente en hacer lo que él espera. Los juicios hacen referencia a las decisiones legales registradas por Dios a diversas situaciones humanas. Como los juicios, y él lo llama, los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Cada vez que la justicia de Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento, es justo. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios mandó a que exterminaran a los cananitas y se llevaran a los animales, a las mujeres? Justos. ¿Cómo es posible que Dios solamente salvara a Noé y a su familia y se llevara el resto de la humanidad? Justos. ¿Cómo es posible que Dios mandara fuego a Sodoma y Gomorra? Justos.
todos los juicios son justos, dice el salmista. Ahora, vamos a seguir profundizando un poco más. Hay dos cosas que se desprenden de estos versículos. Lo primero es que la palabra de Dios es la autoridad final en todos los campos de nuestras vidas. Escúchelo bien. Es la autoridad final. Por lo tanto, todo el que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que Dios le ha permitido conocerle por medio de su palabra, no tiene otra opción que rendirse a la autoridad de Dios. Usted no puede crear su propio muñeco de Dios. Usted no puede crear su propia versión de Dios. Usted no puede crear su propia versión de cómo usted se relaciona con Dios. Usted no puede crear su propia versión de lo que usted hace para Dios. La autoridad final es la palabra de Dios en todos los campos de su vida. Campos de su vida, todos. Áreas de su vida, todas. Nómbrelas, enumérelas y ahí entra la palabra de Dios. En el pequeño negocio que usted está haciendo, ahí entra la palabra de Dios. En la manera como usted se relaciona con el vecino, ahí entra la palabra de Dios. En la manera como usted se relaciona con su cónyuge, la palabra de Dios. Con sus hijos, la palabra de Dios. En el trabajo, la palabra de Dios. Usted no es una persona aquí y una persona afuera. Y lo segundo es, no solamente que es la autoridad final, sino que esta palabra posee ciertos atributos que se desprenden por la inspiración de Dios. Si la palabra de Dios no es palabra de hombre, sino de Dios, trae consigo entonces atributos de Dios, como la perfección, la fidelidad, la rectitud, la pureza, limpieza, veracidad, justicia. Y vamos a ver algunos de esos atributos hoy. Entonces, porque conozco el tiempo, probablemente nos vamos a enfocar, y yo quiero que ahora usted busque su Biblia, en ver cómo la Biblia prueba ella misma que es autoridad. Y luego vamos a ver los atributos que nos dé para el día de hoy. Y la semana que siguiente seguimos, porque como yo lo he dicho anteriormente, esto es sin prisa y sin pausa. Usted es que decide qué tan expuesto va a estar a esto o no, si viene o no viene, pero esto es sin prisa y sin pausa. Vamos a ver lo que la misma Biblia dice acerca de la autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad, la palabra autoridad hace referencia al derecho que tiene algo o alguien de gobernar. ¿Ok? Eso es lo primero. La autoridad suprema, en última instancia, a Dios, el Creador, quien gobierna a sus criaturas racionales por medio de su ley. Y eso es por eso que ella no puede ser quebrantada, como dice Juan capítulo 10, versículo 35. Y es por eso que nosotros vemos que también Mateo dice que el cielo y la tierra pasarán, Jesús diciendo, mas su palabra no pasará. Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber, ya lo dije, estas palabras inspiradas por Dios, es autoridad, por lo tanto, en todos los campos de nuestra vida. Es lo más valioso que tenemos ahora mismo de una manera tangible en nuestras manos, es la palabra de Dios. Tristemente la ignoramos, pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque esta es la autoridad final para el creyente. Su revelación, como le hemos llamado, especial, está contenida en la Escritura. Por lo tanto, son nuestra autoridad final, son el soplo del interior de Dios. Ahora vamos a ver un poco cómo esto lo dice en el Antiguo Testamento y cómo lo dice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la autoridad se desprende de su inspiración divina. Y esta autoridad, Jesús mismo la abraza en tres aspectos. Cuando él dice en Mateo capítulo 4, versículo 1, escrito está, eso es desde la esfera y el deber personal, lo cual nos está apuntando a algo que ya había sido escrito y que Jesús le está dando también autoridad. Cuando Jesús le decía a sus discípulos o con quien él hablaba, escrito está, ¿qué está haciendo Jesús? Está honrando la autoridad que la palabra de Dios y el Antiguo Testamento tenía. ¿Usted lo ve? Cuando Jesús dice escrito está en el Nuevo Testamento, ¿a dónde está apuntando? Al Antiguo Testamento. ¿Y qué nos está diciendo entonces del Antiguo Testamento? Que Jesús tenía un alto respeto del Antiguo Testamento, por lo cual lo cita como una fuente de autoridad. ¿De acuerdo? Así que en la esfera personal usted ve que Jesús le da el valor que tiene.
En el ministerio de Jesús también nosotros vamos a ver en Mateo 16, 22, cuando dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. En el ministerio mismo, Él pone en evidencia lo que se había profetizado o cumple lo que se había profetizado. Y lo dijo tal como está escrito en los salmos, en los profetas, de que el Hijo del Hombre padeciera, tal como está escrito. O sea que en su manera de Jesús ver el Antiguo Testamento era como una máxima autoridad, pero en la manera de él también someterse en el cumplimiento de eso, desde su perspectiva ministerial también, y también la necesidad impuesta por las Escrituras, como dice Mateo capítulo 26, versículo 52 al 54. Dice así: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu sitio, esto es a Pedro, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él responderá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús, Dios, el verbo hecho carne, también está dándole a la escritura autoridad y Él está sometiéndose entonces también al plan que había sido diseñado en la eternidad pasada. Jesús está honrando el Antiguo Testamento. Y ese es un texto que muestra la manera del hombre querer operar. Pedro de rápido y siempre espontáneo, toma una espada. Ey, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se van a cumplir la escritura? Yo estoy aquí para que se cumplan las escrituras. Yo me estoy sometiendo a la autoridad de las escrituras. Por lo tanto, esto no va a la manera del hombre, esto va a la manera de Dios. Entonces, ¿qué quiero señalar? Cómo esa autoridad del Antiguo Testamento y la escritura del Antiguo Testamento es honrada por Cristo. Cristo mismo lo honra, citándola, modelándola, aplicándola, enseñándola y sobre todo sometiéndose también a ella. También vemos a Jesús en la confrontación con otros líderes, cuando Él le dice a los fariseos, no, ustedes no están errados por esto, porque ignoran las escrituras. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué le está diciendo ahí en Marcos capítulo 12, versículo 24? Ustedes no entienden la escritura ni el poder de Dios. Ese es el texto donde Él le dice. Ustedes no saben, no tienen razón, porque ustedes están equivocados, no conocen las escrituras. Yo no sé si cuántos de nosotros el Señor viniera en este momento y nosotros, el Señor nos dijera palabras similares. Ustedes están equivocados, como están haciendo la cosa tan equivocados, porque es que ustedes no conocen la escritura. Pero ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos, a los fariseos? La escritura es la autoridad y la escritura, y por esa autoridad se manifiesta el poder de Dios. En Lucas 10 también es cuando se levanta un intérprete de la ley y le pregunta, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dice, oigan esto, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Jesús básicamente lo que está es confrontándolos a ellos con la misma autoridad. Entonces, solo hay dos opciones viendo a Jesús como Jesús está honrando la escritura. O Jesús no sabía de lo que le estaba hablando, o Jesús estaba muy claro de lo que le estaba hablando. Y nosotros creemos que Jesús estaba muy claro de lo que él estaba hablando. Pero más aún, Jesús no solamente miró hacia atrás y honró la autoridad de las escrituras en el Antiguo Testamento, sino también Jesús mira hacia adelante y empoderando a los discípulos, él ya, ¿qué hace? Él anticipa un Nuevo Testamento. Cuando él elige a sus apóstoles en Lucas 6, en Marcos 3, él elige a los apóstoles y los manda con autoridad. Una autoridad que fue delegada por Cristo a ellos, fue reconocida por ellos mismos. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo decía, y creo que vamos a citar un texto de Pablo hoy en el sermón, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo.
Y él dice, Pablo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea, los discípulos recibieron el mandato de Dios, de Jesús, para ellos entonces continuar predicando y enseñando. Ahora un mensaje que también iba a ser autoritativo. Es tan autoritativo que Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, usted tiene la cita ahí, él dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, Pablo dice, reconozca que lo que yo escribo es mandamiento de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que yo estoy escribiendo viene de Dios y eso no es algo ligero en ese contexto, sobre todo cuando el contexto apuntaba a que todo lo que Dios había revelado venía por revelación de Dios. Y dice Pablo, si alguien no reconoce que lo que yo estoy diciendo de parte de Dios, ahí en 1 Corintios capítulo 14, 37, entonces si alguien no reconoce que lo que yo estoy diciendo de Dios, tampoco lo reconozcan a él. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, él dice, Pablo dice, pero damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. ¿Usted está oyendo a Pablo? Usted está oyendo a Pablo como la autoridad delegada de Cristo a sus discípulos anticipaba que iba a haber un Nuevo Testamento, que también había que considerar, que también había que someterse, que también había que poner en práctica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al 15, en la parte del versículo 14, él dice, advierte y dice, si alguien no obedece nuestras enseñanzas en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que su escritura tenía una autoridad como la escritura del Antiguo Testamento, al cual las iglesias, los discípulos de Jesús y nosotros tenemos que considerar. Por eso le decía al principio, la escritura es nuestra autoridad final. Yo no creo mi propia versión de cómo me voy a comportar en la vida. Yo no hago mi propia versión de cómo voy a llevarme en el matrimonio. Yo no creo mi propia versión de cómo me voy a relacionar con el sexo opuesto. Yo no creo mi propia versión de cómo voy a tratar mi pecado, ni tampoco las tentaciones. Yo no hago mi propia versión de cómo voy a criar a mis hijos. Yo no hago mi propia versión de cómo voy a ser un empleado. Yo estoy sometido a la autoridad de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras impactan todas las áreas de mi vida. Entonces, esa autoridad delegada por Cristo, esa autoridad también fue reconocida por los apóstoles. Hechos 2, 42. Mire cómo la iglesia que nace en Hechos capítulo 2 automáticamente se reúne alrededor de la palabra y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ok? A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces usted ve cómo el Jesús en su elección de sus discípulos, en la misión que le da a los discípulos, en el momento en que envía a los discípulos, Jesús anticipa un Nuevo Testamento al cual también nosotros debemos de someternos. Yo recuerdo una vez una persona que dijo, no, yo creo en lo que Jesús dice, porque Pablo complicó mucho las cosas. Cuidado, porque Pablo está diciendo aquí que la palabra de él no es de hombre, sino de Dios. Y usted se va a sentir tentado en algún momento a crear su propia versión y a tomar y a dejar. Pero no se trata, aquí, mire hermano, como una vez yo estaba aconsejando a una pareja y le decía, aquí no importa ni lo que tú piensas ni lo que yo pienso. No importa. Mire, eso es secundario o terciario. Aquí lo que importa es lo que Dios piensa.
Y escuche lo que Dios piensa. Entonces, al fin y al cabo, nuestra última fuente de autoridad es las Escrituras. Ahora, ¿cómo nosotros vemos el alcance, la extensión de eso? Bueno, es la regla de fe en práctica en la vida. Por tanto, yo me someto a la autoridad de la Biblia. Es fundamental para un discípulo. Hermano, un discípulo que no se somete a la Escritura debe de cuestionar si es discípulo de Cristo. Punto. No tenemos más opciones. Como dice Pablo, él era un esclavo de Cristo. ¿Cómo adoro a Dios si yo no conozco su carácter? Por eso un discípulo del Señor debe de conocer a Dios. ¿Cómo yo voy a confiar en Él si yo no conozco su fidelidad? Por eso un discípulo del Señor tiene que someterse a la autoridad de la Escritura. ¿Cómo yo voy a obedecerle si yo no conozco sus mandamientos? Por eso un discípulo de Dios se somete a los mandamientos. ¿Cómo voy a esperar en Él si no conozco sus promesas? ¿Usted entiende? ¿Usted ve las implicaciones? Por eso cuando la palabra de Dios no es enseñada, no es respetada, cuando la palabra de Dios es desplazada o es cualquierizada, usted va a encontrar entonces iglesias débiles, discípulos débiles, y van a usar otro tipo de artimañas y de ruido para hacerla lucir una iglesia vibrante. Una iglesia no puede ser vibrante si la palabra de Dios no está presente. Entonces, ¿a qué estamos llamados todos, incluyendo los líderes, los pastores? Nadie se escapa. A someternos a la autoridad de la Biblia es fundamental para la vida cristiana. Una sumisión que nace de un reconocimiento de que esta es la palabra de Dios y consecuentemente de una obediencia voluntaria que viene dado por el cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones. Usted recuerda Ezequiel capítulo 36, ¿verdad? Versículo 24, 25 y 26, cuando dice que el Señor iba a hacer una obra de regeneración, cambiando el corazón de piedra por el corazón de carne, y dice, voy a poner mi espíritu dentro de sus corazones y mi ley para que la obedezcan. Por lo tanto, ahora nosotros estamos facultados porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, la sumisión a la autoridad de la Biblia es fundamental también para la integridad cristiana, para estar en paz con nuestra conciencia. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, aunque no nos guste, aunque no le guste a la mayoría, aunque traiga implicaciones, esto es lo que la Biblia dice que hay que hacer. No necesariamente a veces las decisiones más populares, pero son decisiones bíblicas. Cristo es el Señor y la creencia de eso implica que nosotros estamos llamados a poner todos los aspectos de nuestras vidas bajo el señorío de Cristo. ¿Ok? Debemos de abrazar su señorío. Eso no es algo solamente que debemos de cantar, debe de ser una realidad. Yo no puedo decir que estoy rendido al señorío de Cristo y hago lo que yo quiero siempre. Porque entonces usted es el Señor. ¿Y para qué entonces está el Señor? Si usted no va a venir a consultar su voluntad, si usted no va a venir a rendirse a su voluntad, no tiene sentido. Entonces nosotros no podemos decir que estamos bajo el señorío de Cristo si nosotros seguimos siendo el Señor de esta área de mi vida, aquella área de mi vida. Esta, Señor, déjamela a mí. No, esta yo sé cómo manejarla. Hey, esta yo la manejo a mi manera, Señor. No funciona así, hermanos. De hecho, dice Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús diciendo, a los fariseos, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna. ¿Y qué le dice Jesús? Pero ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. ¿Usted ve el contraste o ve la tensión? La tensión de que nosotros sabemos que aquí está el consejo que nos conviene, el consejo que queremos oír, el consejo que no queremos oír, el consejo que necesitamos oír, pero no queremos, hermano, lo evitamos. Piense a ver cuántas veces usted ha hecho algo sabiendo que le va a traer consecuencias, pero usted lo está haciendo a su manera y luego quiere que el Señor venga detrás a arreglarle ¿No nos ha pasado? A todos. Pero el señorío de Cristo implica que nosotros nos rendimos a hacer las cosas a la manera de Cristo. Y eso no va a venir si nosotros no reconocemos que la palabra de Dios es la autoridad mayor en nuestras vidas.
Es fundamental también para el testimonio nuestro como creyentes. Entonces, a la luz de eso, nosotros nos queda claro que efectivamente la Biblia es nuestra última o la más importante autoridad en materia de fe en nuestra vida. Usted está en Cristo, ya usted no vive para usted. Olvídese de usted ser el centro, ya usted no es el centro. Usted está en Cristo, ya usted no es su propio Dios. Usted está en Cristo, ya usted no se debe de adorar a usted mismo. Usted está en Cristo, aquí no se trata si te gusta o no te gusta. Si usted está en Cristo, usted tiene un Señor, se llama Cristo. Y usted es un siervo, mejor, un esclavo. Entonces debemos de ir moldeando nuestro entendimiento, porque esto no debe quedarse solo en nuestra cabeza. De hecho, si se queda en nuestra cabeza, peor, somos peores. Dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, la autoridad de las Escrituras demanda una sumisión de sus seguidores. ¿Ok? Y como vimos, la Escritura misma habla de esa autoridad que es Jesús mismo, la enseñó, la representó, la vivió, la aplicó y él mismo se sometió a la voluntad de Dios que había sido escrita y profetizada. Jesús, completamente hombre en el Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Hermanos, ¿usted sabe por qué a veces nosotros no queremos orar así? Porque es que no queremos la voluntad de Dios. Y creemos que nuestra voluntad nos va a salir mejor. Mire qué necios somos. Nos engañamos y nos persuadimos a nosotros mismos pensando que hacer las cosas a nuestra voluntad nos va a dar mejor resultado. Dígame si eso no es un acto de necedad y rebeldía. Dios nos permita vivir continuamente examinando nuestros corazones y viendo cuáles áreas nosotros tenemos que rendirnos al señorío, en cuáles áreas debemos de someternos a su señorío, en cuáles áreas nosotros estamos llamados a rendirnos, aun cuando no sea lo que nosotros queremos. Yo, y creo que todos en algún punto de nuestras vidas, digo en algún punto de nuestra vida porque Dios no nos deja ahí, pero en algún punto de nuestra vida nosotros hemos sido controladores, ¿sí o no? ¿Y qué empieza el Señor a decir? Espérate. No sé si usted le ha pasado, pero yo recuerdo con uno de mis hijos tomar algo en su mano y apretarlo y yo decir, dame lo que tú tienes ahí. Y lo aprieta duro, duro, duro. Pero como el niño al fin, él no tiene más fuerza que yo, le digo, déjame lo que tú tienes ahí. Y le abro la mano y le saco lo que... A veces nosotros queremos luchar así con Dios. Y queremos contender con Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, y hago la aclaración, si usted es un hijo, una hija de Dios, y hago la aclaración, si usted es un hijo, una hija de Dios, sepa que contender no lo va a llevar a nada porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces vamos a ver algunos atributos en los próximos minutos que nos da, a la luz del Salmo 19 que vimos, en los próximos minutos que nos quedan, a la luz del Salmo 19 que nosotros ya vimos, vamos a ver lo que el tiempo nos permite y cómo estos atributos, una vez más, se desprenden de Dios mismo, porque Dios fue quien inspiró su palabra, Dios mismo fue quien reveló su esencia. Entonces, el primero, nosotros vemos perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza, veracidad, justicia, a la luz del Salmo 19. ¿Ok? Esto es del Salmo 19. Estamos sacando los atributos de la Escritura. Aquí no nos estamos inventando atributos. Aquí estamos diciendo lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Ok? Y lo primero que nosotros vemos es la perfección. Y el texto dice, volvamos al Salmo 19 todos, el texto dice, la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Esa ley de Jehová o ley del Señor, el término general en el Antiguo Testamento, es para referirse a la voluntad revelada de Dios, no a los 10 mandamientos necesariamente. Por lo tanto, cada vez que aparece la ley de Jehová, está
el autor escribiendo a todo lo que Dios ha dicho que es su voluntad para su pueblo. ¿Ok? Así que cuando piense en ley, no piense en 10 mandamientos, en tantos mandamientos, piense en la voluntad de Dios revelada. Y él dice, es perfecta. La palabra perfecta significa sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. ¿Ok? Esa es la idea detrás. Perfecto es completo. La perfección de la ley de Dios entonces apunta a que si la ley del Señor es perfecta, completa, sin mácula, plena, deja claro entonces que la ley de Dios es suficiente. ¿Ok? Suficiente para nuestras necesidades morales, suficiente para nuestras necesidades espirituales, suficiente para la iglesia. ¿Ok? Contrario a lo enseñado por la Iglesia Católica, que insiste que necesita la tradición para interpretarla o que necesita el Papa para interpretarla. No, 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 no. La palabra de Dios es perfecta, sin mácula, completa, plena. Por lo tanto, es suficiente. Si a la palabra de Dios le faltara algo, hermanos, entonces ella no dijera que es perfecta. Por eso usted va a ver un texto que dice que hay de aquel que le añade o le quita. Porque es que perfecta. No necesitamos editores. Lo que se ha necesitado ha sido traductores, pero no editores. Entonces el testimonio bíblico acerca de esto es que ella es suficiente en sí misma para restaurar el alma. La ley del Señor es perfecta que restaure el alma. ¿Qué usted necesita para restaurar el alma? La palabra de Dios. Hay un ministerio de consejería bíblica, Lafayette, excelente. Yo fui a un track con el hermano Julio y para mí entiendo que es, si no él, uno de los ministerios más sanos de consejería, porque no todo el que dice que es consejero bíblico usa la Biblia para aconsejar. No todo el que dice que es consejero cristiano usa la Biblia para aconsejar. Pero si algo es, ellos enseñan en el primer track que la consejería bíblica inicia con una buena hermenéutica, una buena interpretación de las escrituras. Y es correcto, porque es la escritura la que va a producir el efecto en el corazón del hombre. Todo lo demás, hermanos, es pecado que nosotros justificamos, que añoñamos, que adornamos. Es pecado. Usted lo que necesita es esa palabra para que te dé como un martillo o para que te moldee o para que te confronte, para que te restaure. Nosotros a veces tenemos la idea de que la restauración viene porque me aceptaron tal como yo soy, me aceptaron con mis pecados, me aceptaron, güey, la palabra de Dios te va a dar como un martillo. Y como aquel artista que con un cincel va quitando todo lo que no es perfecto, así la palabra de Dios lo va a ir haciendo hasta restaurar nuestra alma. Jesús nos manda a escudriñar las escrituras porque ellas son suficientes para dar testimonio de Jesús, en quien hay vida eterna, como leímos en Juan 5:39, y para santificarnos. Jesús en su oración al Padre por sus discípulos dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos dice también 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17? Que es suficiente para qué, dice el versículo 15, que lleva la salvación, y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, uno de los textos lema que nosotros utilizamos cuando hablamos de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para reprender, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque es que la ley es perfecta. Y lo único que te va a hacer perfecto es si la ley es perfecta. Esa misma ley que va a ir tallando la imagen del Dios que se ha revelado. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Por lo tanto, nuestro currículum diario viene de la palabra de Dios. Primero, podemos leer otros libros. Sí, hay muy buenos libros que pueden ser complementarios.
Pero hermano, cuídese de pasar más tiempo en esos libros que en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque a veces nosotros buscamos esos libros por necesidad y no es tan mal. Yo leo libros, ustedes lo saben, nosotros promovemos libros aquí, pero la principal fuente de autoridad es la Escritura y por lo tanto busquen libros entonces que sean muy buenos usando la Escritura para desarrollar un tema. Entonces vemos que la palabra de Dios es perfecta, completa, suficiente. ¿Ok? No necesita que le quitemos, no necesita que le ayudemos, no necesita que la añadamos. Es suficiente, hermanos. Y por suficiente entienda suficiente. Por lo tanto, uno de los ejercicios que usted va a ver continuamente en esta iglesia es que vamos a estar moviendo a la gente continuamente a conocer la Escritura, a manejar la Escritura, a estudiar la palabra de Dios, porque queremos que ustedes sean discípulos que conocen la palabra de Dios. Vamos a un segundo atributo, probablemente el último, no sé si lleguemos a cubrir más, pero por un tema de tiempo. Dice el versículo siguiente que del capítulo 19, versículo 7, parte B, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Testimonio, como lo dijo un erudito del Antiguo Testamento, hace referencia a la palabra de Dios en su aspecto de verdad confirmada por Dios mismo. Cuando dice que el testimonio del Señor es seguro, básicamente está diciendo es fiel, ¿ok? Es confirmada por Dios mismo. Es fiel. La palabra aquí básicamente significa literalmente seguro. Es algo en lo que podemos confiar. Algo que no va a fallar. Hoy en día es difícil pensar en algo que no va a fallar, pero vivimos en un mundo caído. Pero es algo que no nos va a fallar. Vamos a ver, déjame hacer un ejercicio. Todo el que ha viajado en un avión, cuando se monta en el avión, tiene un 95 a 98% de probabilidad de que el avión es seguro. Pero todo el que se monta en un avión tiene ahí siempre su dudita. ¿Y si hoy es el día? ¿Eh? ¿Y si hoy es el día? No, yo he escuchado que la estadística dice que mueren más personas en accidentes de vehículos que en avión. Pero ¿y si hoy es el día? ¿Verdad? Pero uno va con un 98, 98, 99, 97% de que el avión va a despegar bien, va a aterrizar bien. Hay algunos hermanos, literalmente que me han escrito, Pastor, ore por mí porque yo voy a volar y ahora mismo me estoy temblando. Pero mi hijo, mi hija, es en el cielo que tú te vas a encontrar con el Señor si algo sucede. ¿Verdad? Más cerca, está ahí arriba. Aunque primero tiene que bajar y luego subir, pero... Bueno, exacto, sí. Ahora, lo que la Biblia está diciendo de sí misma es que esta sí es completamente segura. Que usted puede confiar completamente en la palabra de Dios. Que usted puede tener la seguridad de que lo que Dios ha dicho es y lo que Él prometió se cumplirá. En la medida que nosotros masticamos eso, hermanos, eso cambia nuestra perspectiva de la vida. Porque si Dios es lo que Él dijo que es y Él prometió y Él va a cumplir lo que Él dijo que prometió, yo puedo dormir tranquilo, hermanos. Tranquilo. Y puedo morir tranquilo. Yo veía en estos días un video de unas hermanas que estaban cantando, Señor, ven, que si yo qué, ven pronto. Y dijo una con el micrófono abierto, ay no, todavía, Señor. La gente no se quiere morir. Pero yo me pregunto, ¿y no es mejor la vida eterna? Usted dice amén, de cliché o usted lo cree. La verdad es que si hay algo seguro es lo que Dios ha dicho y ha revelado por medio de su palabra. Y cuando la Biblia dice que es segura, es confiable, entonces así como en la perfección se desprende su suficiencia, en la fidelidad de la palabra de Dios, en lo seguro de la palabra de Dios, se desprende su confiabilidad. Y su confiabilidad está basada no en el testimonio de los hombres, sino en el testimonio de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Entonces,
Déjame usar, y aquí es donde yo le dije que lo voy a entrar un poco en aguas profundas, tres conceptos que solo la Biblia, escuchen, no existe ningún otro líder religioso que haga esto. Solo la Biblia hace esto. Primero se autotestifica, se parecen las palabras, pero no son iguales. Para que usted confíe de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios mismo la confirma. Segundo, se autoautentica, que no es lo mismo que autotestifica, y también que el Espíritu Santo también la autentifica. Vamos a ver esto y yo creo que luego de eso podemos hacer preguntas y respuestas. Primero vamos a ver la autotestificación de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hablamos de autotestificación, lo que estamos diciendo es que la Biblia misma afirma que ella es la palabra de Dios. ¿Ok? Esto no se lo inventaron los hombres, como dijimos, esto no fue la iglesia tradicional que saltó con que esta es la palabra de Dios. No. La Biblia misma dice que ella es la palabra de Dios. Algunos textos, yo no sé si usted quiere buscar Éxodo 32, 15, un voluntario, otro voluntario que busque, el Deuteronomio es muy similar, otro voluntario que busque Mateo entonces, para que veamos tanto el testimonio de la autoridad al Antiguo Testamento, como dice que es palabra de Dios, y luego como en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, versículo 31, y usted tiene otros versículos ahí que puede tomar anotaciones. ¿Quién tiene Éxodo 32, 15? Lea para Penélope Pomares. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y la escritura era escritura de grabada sobre las tablas. La Biblia lo que está diciendo es que Dios mismo es el responsable de su revelación. ¿Ok? Hay otros textos de Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, también 2 de Samuel 23. ¿Qué dice el Nuevo Testamento entonces en Mateo 22, 31? Léalo, Joana. Por Dios. Por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de Sigue. al oír esto, las multitudes se admiraron de su enseñanza. ¿Qué le está diciendo Jesús? Aquí lo que Jesús está diciendo, no han leído lo que les fue dicho. ¿Por quién? Por Dios. Él no citó ni siquiera a quien escribió esa parte. Jesús está diciendo, ustedes no han, en esa conversación, Jesús se encontraba, recuerde, refutando con los saduceos que no creían en la resurrección. Y le dice, ven acá, pero ustedes que estudian el Antiguo Testamento, pero ustedes no han leído lo que Dios le dijo en el Antiguo Testamento. Que Él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente se admiraba por eso. Alguien que busque Hechos 1:16 y Romanos 1 también, para dar más evidencia de cómo la misma Biblia se autotestifica ser la palabra de Dios. ¿Quién tiene Hechos 1:16? Leomar. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, Ujú. que se hizo guía de los que se Aquí, ¿quién es el autor? Dios, otra vez. ¿Dónde está Dios en ese versículo? Léalo. ¿Dónde está Dios en ese versículo? Hechos capítulo 1:16. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Claro, en el Espíritu Santo. No escucharon por boca de David. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo. No David, el Espíritu Santo. ¿Y qué está citando Pedro? Está citando entonces algo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 1, Pablo, al inicio de esta gloriosa carta, capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos. Dame ver, aquí se lo doy. ¿Quién levantó la mano primero? Nelson y Marcela. Dele, Marcela.
que Él había prometido por sus profetas, ¿dónde? En la Sagrada. ¿Quién? ¿Quién fue? No fueron los profetas. No sé si usted ve cómo la escritura, ella misma, apunta a que todo el que escribió fue un instrumento de Dios. Eso es autotestificar acerca de sí mismo, que es palabra de Dios. Por lo tanto, no debe de cabernos la menor duda de esto. Ahora, ¿qué nos referimos con la autoautenticación de las escrituras? Es que la Biblia misma dice que es auténtica en el corazón de los hombres. ¿Ok? Y hay 5 argumentos que quiero usar para ver esta misma declaración que la Biblia hace de sí misma. ¿Ok? ¿Tienen la Biblia abierta? Romanos capítulo 1, versículo 19. ¿Quién fue que leyó los Romanos? Usted. Siga ahí mismo en el versículo 19 y muchos que están todavía en el Salmo 19, 7 y 8 pueden leer también. Lea. Sigue hasta el 20. Ujú. Si todos los hombres reconocen la voz de Dios en la creación y en la conciencia, entonces todos los hombres deben hasta cierto punto reconocer la voz de Dios cuando Él habla por medio de las Escrituras. Porque Dios se reveló por la creación y también se reveló por la Escritura. Hay gente que puede ser incluso agnóstico y puede reconocer que lo que se dice aquí tiene un valor especial a los demás libros que se han escrito religiosamente. Adán y Eva reconocieron el carácter de esta autenticación de la palabra de Dios después de la caída. En Génesis capítulo 3, versículo 8. Alguien que lo busque, alguien que lea el Salmo 19, 7 y 8. Yo lo tengo, pero lo hemos leído y quiero volver a leerlo. 7 y 8, alguien que lo lea. Sí. 19, 7 y 8. Ajá. Dice, la ley del Señor es perfecta, No sé si usted está viendo que cuando hablamos de que ella se autoautentica, es que ella está diciendo que produce en el hombre un efecto. Que hay algo que esta palabra hace, que no hacen los libros de Harry Potter, ¿ok? Ni hace cualquier libro escrito por hombres. Y es que produce una transformación. Y esa transformación es lo que llamamos, o ese impacto que tiene en el corazón del hombre, es lo que llamamos la autoautenticación de las escrituras. De hecho, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para, aquí está, escucha aquí lo que le estoy diciendo, el principio, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55:11. ¿Qué dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Usted está escuchando lo que Dios está diciendo de su propia palabra. Es como un boomerang, pero no que viene igual vacío, sino que trae de allá para acá un resultado. Hermano, Juan Carlos. Mm. Ujú. 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 Ujú.
en aquello que es seguro, que está anclado. Ahora mismo hace la aseveración de que discierne las intenciones del corazón. ¿Qué nos dice la escritura del corazón? Que es Engañoso. y que no se puede confiar en él. La palabra de Dios dice, yo soy segura, yo estoy anclada, yo no cambio, así que nosotros tenemos que creer lo que la escritura dice, en lugar de creer lo que dice nuestro corazón. Exactamente, excelente. Gracias por su aporte. Hermano Dale. No. Era un filósofo ateo. Cierto, la Biblia es el único libro que me conoce. Excelente. Y es así. Por eso usted va a ver, señores, que el hombre natural no quiere la verdad de la palabra. ¿Ok? No la quiere. Por eso nosotros vivimos en una sociedad que desde el 1973 primero sacó la Biblia de las escuelas, pero si es posible quemar todos los ejemplares de la Biblia, lo hiciera. ¿Por qué? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 1, que los hombres con injusticia restringen la verdad. Y Dios que se reveló, ellos no, en vez de adorar al Creador, adoraron a lo creado, suprimiendo la verdad. Y eso se aplica a todas las esferas que nosotros vemos. Porque usted va a ver que todo movimiento que se ha rebelado contra Dios no quiere a Dios. ¿Ok? Ellos no quieren sacar a Dios. Y los que quieren a Dios, acomodan a Dios. ¿Ok? Porque no conoce, conoce lo más profundo, discierne lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es que en la medida, ninguna persona que continuamente se inmerse su corazón a la verdad de las Escrituras, una persona que continuamente, cuando quiere, cuando no quiere, cuando tiene deseo, cuando no tiene deseo, cuando se siente contento, cuando se siente triste, cuando se siente feliz, cuando se siente... En cualquier época, una persona que continuamente está marinando su corazón en la verdad de la Escritura, hermano, no va a ser la misma persona. Porque es que la misma palabra de Dios dice que ella misma va a producir fruto. Porque no conoce, porque trasciende nuestro corazón. Ahora, nosotros voluntariamente queremos evitar la verdad de Dios. ¿Usted no conoce gente que le anda corriendo a la verdad? Sí. No quiere. No, ahí viene tú otra vez con la... No. La gente quiere acomodarse y crear su propia versión. Hermanos, no hay una propia versión, hay una sola versión. Gracias, hermanos, por sus aportes. ¿Alguien tiene Génesis 3.8 antes de movernos al último punto y cerrar ahí? Génesis 3.8. Hermana Paola. La primera reacción que el hombre tuvo cuando escuchó a Dios fue esconderse. Vergüenza. ¿Por qué? Por lo que dice Dale, lo que dijo Dale. Porque es que no hay manera de esconderse a la verdad de la palabra de Dios y de cómo la palabra de Dios revela nuestra condición ante un Dios completamente santo. Último punto acerca de la prueba de la fidelidad de Dios. Bueno, me quedaban otros tres aspectos. El ejemplo de la predicación apostólica asume la autenticación, Hechos 17:22. Ellos escucharon la escritura proclamada, las escrituras proclamadas son más responsables que aquellos que no lo hacen. Entonces la escritura debe ser capaz de autenticarse. Déjeme leer Hechos, Mateo, capítulo 10, para no pasarle por encima. 10, del 5 al 7. Dice, a estos dos envió Jesús después de instruirlo, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué? Recuerde que el primer llamado que Jesús le hizo a sus discípulos fue de ir a Jerusalén. Y ahí lo está mandando. Y lo que está presuponiendo es que esa palabra que ellos iban a predicar iba a producir frutos, iba a traer frutos, iba a cambiar el corazón. Y era suficiente. Entonces vemos también cómo la suficiencia de las escrituras asume ese carácter de autenticación de la palabra de Dios, como dice Lucas 16, también cuando es la historia de, ¿usted recuerda la historia de Lázaro, el rico y Lázaro?
y en aquella conversación donde muere el rico y muere Lázaro, y el rico está así agonizando y dice a Abraham, tú puedes mandar a alguien que venga de la muerte, que vaya. Y él le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lo oigan a él. ¿Qué es lo que está diciendo? Ellos tienen la revelación que necesitan. Y el rico contestó, no, pero no, si alguien va de entre los muertos, oiga eso, si alguien va de entre los muertos se van a arrepentir. Usted que ha escuchado muchos testimonios de gente que fue al infierno y eso. Si alguien va de entre los muertos se va a arrepentir. ¿Y qué le dice Abraham? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Qué está diciendo esta historia? Que no es una parábola, porque no tiene forma de parábola. ¿Qué está diciendo? Que el que está vivo necesita de la palabra de Dios para poder conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, así que no le demos mayor importancia de que es una gente que fue al cielo, que fue al infierno, que tuvo una visión. Si tienen a Moisés, a los profetas, ahora no dirían, no, ustedes tienen toda la escritura. ¿Ok? Y finalmente, la autenticación del espíritu de las escrituras. ¿A qué se refiere eso? De cómo el Espíritu Santo nos mueve y nos convence de que nosotros necesitamos el Espíritu, necesitamos las Escrituras. Cómo el Espíritu Santo nos mueve, nos convence de que necesitamos a Dios. Mire cómo dice el Salmo 10:4. El impío en su arrogancia, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Ese es el impío. Entonces, la escritura nos revela la condición incluso del pecador y de cuál es su condición. El impío no busca a Dios. Ah, pero pastor, yo estoy buscando de Dios. Primera de Juan. Dice, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó. Si usted está buscando a Dios fue porque Dios en su misericordia se le metió en el camino, hermano. Y eso fue por gracia. Jeremías 17:9 también. Lo que decía el hermano Juan Carlos, que el corazón es más engañoso. ¿Qué está diciendo eso del corazón? Está revelando nuestra condición. Yo no puedo confiar en mi corazón. Ay, yo siento en mi corazón decirte. Yo espero que lo que tú sientas venga alineado con las escrituras, pero no me venga de que yo siento en mi corazón. En Primera de Corintios, capítulo 10. También 2:10 habla de ese trabajo salvífico del Espíritu de Dios a través de su palabra. Cuando Pablo dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Usted ve cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? No es poner a la gente a dar pataleta y a dar flifla no, mire lo que hace el Espíritu de Dios. Él toma de las profundidades de Dios, porque es quien conoce los pensamientos de Dios. Y dice el versículo 11, porque entre los muertos, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Usted quiere saber cuál es la obra del Espíritu Santo? Tomar la palabra de Dios, transformar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, darnos vida, nuevo nacimiento, para nosotros conocer lo que hemos recibido gratuitamente de Dios, que es la salvación. Es poderoso, es poderoso. Así que termino con esta frase de Don Juan Calvino. El testimonio del Espíritu tiene más excelencia que toda razón. Refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu mismo que ha hablado por boca de los profetas debe penetrar en nuestros corazones para persuadirnos de que dichos profetas proclamaron la verdad de Dios. La obra del Espíritu de Dios hoy, salvar, traernos a la vida espiritual
y mostrarnos las verdades que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra. Es glorioso. Nos quedamos aquí, pudimos ver por lo menos 2 atributos. La semana que viene continuamos de la palabra de Dios y pidiéndole al Señor que nuestro entendimiento de la palabra de Dios crezca, pero también nuestra sumisión a la palabra de Dios. Aquí no se trata de lo que yo viví en el pasado, de lo que yo sentí en el pasado, de lo que experimenté en el pasado. Si lo que yo viví en el pasado, experimenté en el pasado, no es coherente con la palabra de Dios, póngalo a un lado y déle prioridad a la palabra de Dios. Ahora se trata de caminar y conocer la voluntad de Dios para conocerle y para vivir de acuerdo a su plan.